Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma, amigos y hermanos que nos ven, ahora también por Facebook y YouTube que se están conectando, que son parte de estas clases y que espero que estén siendo de bendición para ustedes. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, y me da mucho gusto y muchas gracias por apoyarnos y ser parte de esto. También les recomiendo que le den like, que lo puedan compartir y que si esto puede ser de bendición para alguien más, gloria a Dios. Que a Él sea la gloria y que bueno, en este tiempo, si ya estás listo, vamos a iniciar, vamos a ponernos delante de Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo, estamos teniendo nuestras lecciones de crecimiento espiritual para edificarnos, para crecer más tanto en lo personal, pero también en el conocimiento de nuestro amado Dios, de su Santo Espíritu. Y que es una bendición que estemos aquí y que lo podamos transmitir a través de estas redes sociales, que me da mucho gusto que seas parte de esto. Entonces, pues sin más ni más, vamos a hacer una oración, vamos a presentarnos delante de Dios, a entonar un canto, a dedicar nuestra alabanza a Dios, agradeciendo todo lo bueno que Él es y lo que Él hace por nosotros. ¿Me acompañas? Dios, aquí estamos, Dios, con un corazón hambriento y necesitado de ti, sabiendo que todo esto se trata de ti, que tú eres nuestro amado Dios, nuestro poderoso Rey, Padre. Que tú estás entre nosotros y clamamos a que tu presencia nos hable, que tu Santo Espíritu traiga una palabra revelada a cada uno de los hogares que hoy nos está viendo, que está conectada, que está presente en este tiempo y dispuesta a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, Dios. Gracias. Gracias, Señor Padre, porque nos das la oportunidad de compartirlo y nos presentamos delante de ti. Te entregamos toda preocupación, toda carga, toda angustia, toda necesidad. Disponemos nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, Señor Padre, y aún dedicarte nuestra alabanza con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón, pues con nada podemos pagar todo lo que eres y todo lo que haces por nosotros, Dios. Con nada podemos pagarlo, Dios. Y aquí estamos agradecidos porque tu palabra se puede compartir, el evangelio se puede extender, oh Dios. Bendice este tiempo, Dios. Te amamos y te adoramos. Te bendecimos, Dios. Precioso eres, Dios. Santo eres, papi. Y aquí estamos, Señor, rindiéndote todo nuestro corazón, Señor. Rindiéndote nuestra vida, oh Dios. Rindiéndote el trono de nuestro corazón, Señor, solo a ti, Jesús. Que tú estés en él, que tú seas quien esté sentado en el trono de nuestro corazón, papi. Nada más y nadie más, Dios. Te adoramos, papi, te bendecimos, Señor. Vamos a entonar este canto, vamos a recordarlo y a decirle a Dios con todo nuestro corazón. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Una vez más dile: Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Dile a Él: ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón.
corazón, dile: Cristo te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón, oh Dios. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Dios, te damos muchas gracias, te alabamos, Cristo, te exaltamos, Espíritu Santo, porque tú has sido bueno, porque siempre eres bueno y fiel. Dios, no hay una forma de expresar tanto agradecimiento, tanto amor por nosotros. Dios, gracias. Gracias, Dios, te alabamos, Dios. Y dile una vez más: ven y toma el trono, sí, oh Dios, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón, toma el trono de mi corazón, toma el trono de mi corazón. Sí, oh Dios, ven y toma tu lugar en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te adoramos y agradecemos tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Amén, amigos. Pues ya estamos listos. Y quiero dar paso de una vez y vamos a nuestra clase de hoy. Adelante. Pues ya estamos aquí listos para nuestra lección. La lección correspondiente al día de hoy. Como te decía hace un momento, estamos hablando del Espíritu Santo, que siempre es una bendición y que en este tiempo, como iglesia, hemos sido llevados a eso, a conocer más al Espíritu Santo, vivir para Él, vivir con Él, y que estas lecciones nos están llevando precisamente por este camino, por esta línea, que espero que tú estés listo, ¿verdad? Y dispuesto a recibirlo y a tener una experiencia real con el Espíritu Santo. Sabemos que Él es Dios y que Él está entre nosotros ahora enseñándonos y revelándonos las cosas de Dios. Él es el que ahora nos revela a Cristo. Él es el que nos redarguye de pecado. Él es con el que podemos tener una conexión con Dios a través de nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Una vez que creímos en Jesucristo y que le hemos rendido nuestra vida, nuestro corazón, ya el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, que es lo que vamos a hablar en esta lección, y nuestra vida empieza a ser transformada y nuestra conexión con Dios, que se había perdido por causa del pecado de Adán y Eva, ahora se restablece por la fe en Cristo, y entonces porque el Espíritu Santo hace que estemos enchufados ahí con Él, ¿verdad? Pero necesitas conocer al Espíritu Santo, anhelarlo y cultivar esta relación para que se haga real y constante, porque sí, nada más, no resulta. Y vimos la lección anterior, hablamos de viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Y todos estos aspectos que tienen que ver con vivir precisamente en el Espíritu y reflejar el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu, que ya lo habíamos mencionado, pero aquí en esta lección hicimos más hincapié en evitar las obras de la carne, los deseos de la carne, porque los que vivimos en el Espíritu buscamos las cosas del Espíritu, pero los que viven en la carne
buscan las cosas de la carne, las obras de la carne, ¿sabes? Entonces, es muy importante que podamos tener claro estos conceptos. Si todavía hay cosas de la carne, del mundo, que te agradan, que te atraen, que te dan más placer que las cosas de Dios, aguas. Necesitas fomentar, cultivar más tu relación con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seas llevado más por lo espiritual y no por lo carnal. No por lo que a tu carne le gusta, que al final eso te lleva al pecado, a la muerte, a la destrucción, que eso es lo que el enemigo quiere, jalarnos por esa línea. Más bien debemos de caminar respecto a los principios espirituales de Dios. Y bueno, pues ya lo mencionamos eso. Y hoy vamos a continuar en esta línea de vivir en el Espíritu. Esta es lo que nuestra lección de hoy trata, de vivir en el Espíritu. Pero aquí vamos a ver unos aspectos, unos consejos, unos puntos importantes que vienen en la palabra respecto a lo que es vivir en el Espíritu. ¿Ok? Dice nuestra lección: la vida en Cristo no es tan complicada como a veces uno lo imagina. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón, tu manera de pensar y de hacer las cosas empieza a ser renovada a la forma que el Padre de amor quiere y no a tu manera. Esto se refleja en tus actividades cotidianas, las cuales sigues llevando a cabo, pero con una nueva mentalidad. En ocasiones los cristianos piensan que se debe llegar a un grado elevado de santidad para decir que viven en el Espíritu, pero no es así. Jesucristo realizó su ministerio con la sencillez que le caracterizaba y fue de impacto en la sociedad de ese tiempo, lo cual reflejaba al tener una comunión profunda con Dios por medio del Espíritu Santo, continuando con las acciones humanas que realizaba. Jesús seguía siendo hombre, ¿sabes? Y él hacía sus cosas de hombre. Yo platicaba con un pastor bueno, porque Jesús mostró emociones también. Se enojaba, lloraba, reía. Yo me imagino que a lo mejor con sus apóstoles les hacía bromas también, con los discípulos, que se los cotorreaba, yo creo, de vez en cuando, no sé, les decía cosas. Yo me lo imagino, porque, por ejemplo, cuando en las películas nos dicen que estaba con los niños, la parte donde dice que dejen que los niños vengan a él y que no se lo impidan, pues en las películas nos lo ponen acá muy, muy solemne, que los niños acá con él y acá como si fueran adultos, ¿no? Y yo me imagino que Jesús jugaba con los niños también, ¿sabes? Yo yendo un poquito más allá de lo que nos ha pintado a lo mejor Hollywood y las películas y todo esto, podemos ver que Jesús no dejaba de ser hombre, pero él reflejaba el fruto del Espíritu, el carácter de Dios, ¿sabes? Él seguía siendo humilde, sencillo. Cuando le llevan a la mujer en que la cacharon en adulterio, que solo llevan a la mujer, donde la ley decía que eran los dos los que tenían que ser apedreados, dice que él estaba dibujando en la tierra, ¿sabes? En lo que los otros estaban ahí condenando y todo, y ya así de apedréenla, él estaba relajado acá en su rollo, escuchando y sabiendo que él iba a dar una respuesta bien certera que los dejó a todos. Claro, hoy en día usan esa frase ahora ya como pretexto para justificar sus pecados, ¿verdad? Pero cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, eso les llegó acá. Y Jesús no estaba ni alborotado ni exaltado por la emoción del momento, no, él estaba tranquilo. Porque tenía una comunión con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él y lo ungió cuando fue bautizado en agua. También fue bautizado en el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, él inició su ministerio y llegó su vida normal. Siguió hablando, haciendo milagros, haciendo señales, pero cultivando, fomentando su relación con el Espíritu. Y eso le dio la fortaleza para la última misión, la misión más importante, de morir en una cruz y dar su vida por ti y por mí. ¿Sabes? Eso estuvo bien grueso, pero fue real. Y fue parte de lo que Jesús manifestó. Pero bueno, podemos ver unos sabios consejos que el apóstol Pablo menciona en algunas de sus cartas a las iglesias que cuidaba, haciendo el énfasis de lo que representa vivir en el Espíritu. Y son los puntos que te digo que vamos a estudiar en esta lección, ¿verdad? Entonces, un poco relacionado con lo que hablábamos la lección anterior, el primero dice, no andar en la carne. Gálatas 5, 16 al 21, que ya lo habíamos mencionado,
porque te voy a leer el 16 que dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ya luego dice, porque el deseo de la carne se encuentra del espíritu, y empieza a hablarnos de esto, nos dice cuáles son las obras de la carne y también el fruto del espíritu. Esto ya lo hemos mencionado. Pero primero el consejo es: no andes en la carne, no busques las cosas del mundo. Es lo que decíamos, a veces nos satisface más estar viendo series de Netflix o de cualquier serie, cadena hoy, que han crecido más plataformas y aún videos en YouTube, TikToks, Facebook, tantas cosas que ves, y la Biblia ni la pelamos, ¿verdad? Y entonces está bien rudo, pero porque es parte de nuestros procesos. ¿Qué nos gusta más? Lo que te ofrece el mundo o lo que te ofrece Dios. No te digo que esté mal verlo, pero le dedicamos más tiempo a eso, y eso es lo que nos ministra y nos llena más, y dejamos de un lado las cosas de Dios. Y luego andamos sufriendo, o luego seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero porque nos hemos llenado más de las obras de la carne, de lo que el mundo ofrece. Entonces, por eso dice aquí nuestro primer consejo: no andar en la carne. Cuando nosotros nacimos, entramos al mundo con una naturaleza pecaminosa. Nuestra disposición a pecar es normal, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Esta condición fue resultado del pecado de Adán y Eva, quienes desobedecieron a Dios cuando hicieron lo que Él les pidió que no hicieran. O sea, ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual tenían prohibido hacer. Y desde entonces, la gente sigue su mal ejemplo, porque ya tenemos esta naturaleza de pecado. Ellos tenían la naturaleza divina, tenían comunión con Dios, Dios se paseaba en el huerto, estaba con ellos y tenían ese contacto directo con Dios. Cuando pecaron, entró la maldad en su vida, en su corazón, sus ojos fueron abiertos conociendo el bien y el mal, y fueron separados de su Padre. Ajá. Y esta condición de separación de Dios la heredaron a todos nosotros. Nosotros vivimos y nacemos con una naturaleza alejada de Dios, pecaminosa, inclinada hacia el mal. ¿Y qué es lo que nos puede hacer regresar con Dios y restablecer esta relación? Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, creer en su muerte, en su resurrección, confesarlo, declararlo, y entonces nos vuelve a ser hijos de Dios y restablecemos esta naturaleza de pecado que tenemos ya gracias a Adán y Eva. Y por eso nuestra inclinación hacia hacer lo malo es más fácil que hacia hacer lo bueno. Rendirse al deseo de satisfacer nuestros deseos parece inocente, pero al velar por los intereses personales hace que se pierda de vista al Creador, concentrándose en uno mismo, donde el egoísmo se convierte en una rutina y se deja de caminar basado en la palabra de Dios para hacer lo que consideramos que es mejor. La consecuencia de vivir una vida egoísta es el castigo eterno. Y sí te voy a leer el versículo 21 de Gálatas, ¿verdad? Que dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto es importante que lo tengamos bien claro, porque vivir para la carne, hacer las cosas de la carne, entonces nos produce juicio, nos produce pecado, muerte. Ajá, porque le estamos dando más lugar a eso. Aguas, porque aún dentro de los cristianos se empiezan a infiltrar estas cosas. Hay hermanos que dicen: salvo, siempre salvo. Tú ya declaraste a Cristo en tu corazón, sigue viviendo como quieras, y entonces tú ya eres salvo, Cristo va a venir por ti. Pero, híjoles, y este es un tema siempre de polémica, si la salvación se pierde o no se pierde, pero Dios nos llama a vivir en santidad. Y aquí Pablo dice: anda en el Espíritu, vive en el Espíritu, no en la carne. Tú puedes haber declarado a Cristo como tu Señor y Salvador, y vas a la iglesia y haces cosas, pero si sigues viviendo en la carne, Cristo no está en tu corazón. Y cuando Dios venga por ti, no va a poder, no te vas a poder ir con Él, porque hay cosas de la carne que no pueden estar en el cielo y que Dios no te va a poder llevar con Él, Cristo no te va a poder llevar con Él. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, o sea, es importante que seamos conscientes de que tenemos que purificarnos, buscar el rostro de Dios, tener comunión con el Espíritu Santo, para no andar en los deseos de la carne, sino en los deseos espirituales, en lo de Dios, ¿ok? Entonces, nuestro punto 2 habla de una mente gobernada por el Espíritu. Y ahí vamos a Romanos 8, del 5 al 9.
ahí en Romanos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en ustedes. Si algo no tiene el espíritu de Cristo, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Uy, fuerte pero real. Pero eso es lo que Pablo dice. Si andas en la carne, no eres de Dios, no andas en el espíritu. Es algo radical, pero es cierto. Porque hoy en día hemos infiltrado, se han infiltrado en las iglesias muchas ideas. Donde yo puedo ir al antro y puedo bailar y puedo vivir mi vida acá, la vida loca, pero también puedo estar en la iglesia. Y los domingos voy y pido perdón o ya oigo, canto las alabanzas, escucho la predi y ya me siento mejor y Dios ya me perdonó y ya. Y sigo haciendo mi vida normal. Y pues no checa ahí vivir en la carne y vivir en el espíritu. Entonces, la diferencia que hay entre el cristianismo y el anticristianismo o no cristianismo radica en la propia filosofía de vida. Aquellos que no tienen el espíritu tratan de gratificar sus deseos pecaminosos con posesiones materiales y una prestigiosa condición social, siendo claro que se están rebelando contra la ley divina. Pero los que somos guiados por el Espíritu Santo ponemos primeramente la mirada en Dios, luego en otros que sirvan de ejemplo santo e intachable. Esto es, en lugar de hacerlo nosotros mismos, confiamos siempre en que Dios se ocupará de nuestros problemas y necesidades. La paz que viene de saber que somos cuidados por el Señor nos ayuda a cuidar a otros, ¿sabes? Entonces, aquí lo que dice es que los que buscamos el Espíritu Santo, primero nos fijamos en Dios. Y entre hermanos crecemos y nos edificamos y buscamos crecer con Dios. Y nos juntamos con gente que nos edifique, que nos aporte, que nos levante. Si realmente buscas las cosas del Espíritu. Porque si buscas las cosas de la carne, yo voy a ser sincero. Por ejemplo, hay hermanos que van a la iglesia y por ejemplo, uy no, pues la alabanza estuvo bien padre porque hoy sí tocaron las que me gustan. No hombre, y estas que se baila y acá están bien chidas y esas, no hombre, y la alabanza bien chida, bien padre. Uy, no, y el predicador, hoy estuvo bien padre porque ahí contó un buen de chistes, nos reímos un buen, y estuvo bien padre, ¿no? Pero cuando dices, ay, no, ahora la alabanza estuvo bien fea porque no me gustan esas rolas y no me gustó. Ay, se me hizo aburrida. Y hoy luego el que predicó, ay, no, nomás nos estuvo regañando y que nos vamos a ir al infierno y pura condenación y todo. Y a veces no tomamos en cuenta cuando la palabra de Dios tiene que ser clara. Y sí, la palabra de Dios nos va a confrontar con muchas cosas y nos van a doler. Claro, sí hay extremos donde hay gente que nada más condena, o hay gente que nada más permite, y son como los extremos. Pero cuando hay un equilibrio consciente de lo que es confrontar con la palabra y hacer ver con la palabra lo que se está haciendo mal y que Dios mismo te confronte, el Espíritu Santo, es diferente. Pero si ya no te gusta, dices, ay, no me gustó la predicación, ahora estuvo bien fea, ¿no? Y entonces es gente que se mueve en la carne, no en las cosas del Espíritu. Pero cuando tú dices, hoy la predica estuvo bien buena, Dios me habló, y ahora sí me confrontó con esto, con lo otro, con aquello, wow, o sea, y aún el que tú te puedas conectar y estar al pendiente de las lecciones y de esto, es buscar las cosas del Espíritu, es saber edificarte. Fíjate, aunque está en internet, aunque está estos medios ya para llegar a las casas sin salir de casa, no como iglesias en la sierra donde tienen que recorrer 1 o 2 horas a pie por caminos de piedra, por caminos de tierra, todos feos, para escuchar el mensaje. Y tú que en la comodidad de tu casa lo puedes oír, increíblemente no todos tienen esta disciplina de conectarse, de estar al pendiente, de estar edificándose. Fíjate, menospreciamos mucho eso. Claro que cuando estemos delante de Dios y que Dios diga, ¿por qué no viste esto? No, es que nadie me dijo. ¿Cómo de que no? Hasta por YouTube, por Facebook, había prédicas y hay gente que ni por enterar, porque no buscan las cosas de lo espiritual, sino las cosas de la carne, ¿sabes? Entonces, ahora ya, hasta por estos medios, podemos extender el reino.
Ahí depende de cada quien, ¿verdad? Si se prefieren ministrar su espíritu o prefieren ministrar su carne. El siguiente punto habla de una vida a través del espíritu. Y ahí en Romanos 8, donde estamos ahora, vamos a leer del 10 al 13. Dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, morirán. Pero si viven por el espíritu, hacen morir las obras de la carne y vivirán. Órale, o sea que hay que hacer morir las obras de la carne. Vida a través del espíritu, dice este punto. Aquellos que no conocen a Jesús personalmente están muertos, aunque físicamente estén vivos. Su conciencia de la verdad es nula y su fin solo es esperar el juicio final. Los cristianos están libres de la sentencia de muerte y condenación. Esa verdad aligera nuestros pasos, nos llena de gozo y nos motiva a compartir con otros la verdad que cambia vidas. Wow. Entonces, a través del Espíritu tenemos vida en Jesús, ¿sabes? Y la mantenemos y la conservamos por nuestra comunión con Dios. Pero la gente sin Cristo está muerta y no entiende las cosas de Dios y pues solo vive y ya muere y espera el juicio. No hay un propósito, no hay un objetivo, no hay un sentido de vida. Está rudo, pero es cierto. Entonces, cuidemos mucho eso. Porque si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo ya está en ti. Tienes la vida de Cristo. Con un propósito, con con características específicas. Tienes un propósito de vida. Algo que hacer para la gloria de Dios. Pero si estás dejando pasar el tiempo sin hacer nada, aguas. Aguas, porque te estás conformando en una vida religiosa. Créeme, yo he estado en iglesias donde solamente nos han enseñado la religión. Iglesias cristianas. Vas, escuchas la palabra y no pasa nada, tu vida sigue siendo la misma. Pero hoy por eso estamos hablando del Espíritu, para ser desafiados a llevar una vida transformada, una vida diferente, una vida conforme al corazón de Dios. Y Dios nos prueba y somos probados. Yo todavía soy probado en mi carácter, en mi enojo y todavía hay cosas que me molestan, pero que bueno, a veces Dios me tiene que poner mi estate quieto y yo voy mejorando, voy cambiando y voy siendo transformado. Entre más busque del Espíritu, más voy haciéndolo. No es fácil, porque todos tenemos nuestros rollos, pero es parte de mantener esta comunión con Él, ¿ok? Y el siguiente punto habla de identificándonos como hijos de Dios. Y vamos a leer los siguientes versículos del 14 al 16 de Romanos 8, que dice: porque a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta ahí. Entonces, y que de hecho, este es el versículo el 14, ¿verdad? El que es el versículo base de este lema de aniversario, que estamos hablando de viviendo unidos con el Espíritu. Unidos con el Espíritu Santo. Precisamente el 14 es el que dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos que estar unidos. Esto es la base de lo que hemos estado estudiando. Y a eso nos lleva el apóstol Pablo. Dice: así como hemos heredado mucho de nuestros padres en todos los aspectos, por ejemplo, cuando estamos platicando con alguien y copiamos los mismos gestos, ¿verdad?, de nuestros padres, también heredamos características de nuestro Padre Celestial. Esto se refleja en la forma en que andamos. Si andamos en el Espíritu, sabemos que somos hijos de Dios. La forma en que hacemos las cosas en nuestro día a día reflejará el carácter de Cristo, aún en los aspectos más sencillos. ¿Por qué? Porque como leíamos en el primer párrafo, algunos creen que para vivir en el Espíritu ya es tener un grado de santidad. Bueno, acá con aureola y todos acá, bata blanca y santos, y acá no como, no grito, no empujo, no hago esto, no hago el otro, no como carne, no como el otro. No, o sea, no. Tú puedes vivir tu vida normal, la vida que tú tienes, hacer tu trabajo, tus actividades, ir a la escuela, todas tus actividades normales, pero con una mentalidad diferente, conectada con el Espíritu Santo, transformada y renovada, buscando más las cosas del Espíritu que las cosas de la carne.
Entonces, eso es importante. No se trata de cambiar un estilo. Y mira, te lo voy a leer ahorita aquí en la conclusión. Dice, vivir en el espíritu va más allá de una pose o una postura religiosa que pretenda mostrar santidad y perfección. Que mira que en la última iglesia se vivía mucho de apariencia. Y la vez que, y en el momento que se cae el mundo de alguien, cuando se revela su verdad, ¡fum! Todo se viene abajo. Y la aparente santidad y comunión con el Espíritu se vino abajo. Y el mundo de otros también se vino abajo porque estaba fundado sobre el testimonio de esa persona. ¿Por qué? Porque era el pastor, porque era la autoridad. Porque nos hizo creer que estaba bien, pero no. Y le dio oportunidad a las obras de la carne, fue tentado y cayó. Y eso destruyó a la iglesia. Estuvo bien rudo, pero eso es real porque no solo pasa en eso. Y yo me estoy enterando de pastores ahorita que unos que se están divorciando, unos se divorcian y se vuelven a casar, han encontrado a pastores, pues que engañan a sus esposas con personas de su mismo sexo. O sea, créanme, estamos en los últimos tiempos y tenemos que estar conscientes. Por eso es el ánimo de vivir en el espíritu, buscar lo espiritual. Porque si no, hermanos, híjole, yo lo siento, pero por más que yo quiera que todos estemos allá, pues ya va a depender de cada quien. Que el que tenga oídos para oír, oiga esta palabra. Y caminemos, limpiemos nuestras ropas, para que estemos limpios delante de Dios cuando Él venga por nosotros, cuando Cristo venga por nosotros. Tus cualidades y características personales no deben caminar sobre una línea de apariencia, al contrario, deben ser perfeccionadas y alineadas al estilo de Jesús, conservando tu esencia. Debemos mostrar a familiares y amigos lo que es ser cristiano cuando se tiene visible el fruto del Espíritu en nuestra vida. Sí, claro, no es que seas cristiano y ya así como que ya muy serio, muy solemne, y no digas esto, y no hagas el otro, y no hagas aquello. No, tú sigues siendo el mismo de siempre. Yo digo, yo soy el Aarón acá, cuate, risueño, no sé, cotorro, lo que sea, pero ahora buscando más las cosas de Dios. Cambiando cosas en mí, sí, claro, por supuesto. Todavía me falta, todavía, pero ahí estamos. Sin dejar de ser Aarón. El Aarón que Dios me creó, con esa creatividad, con esa alegría, con ese empuje, con todo eso, pero, y nada más perfeccionando lo que no está bien para la gloria de Dios. ¿Ok? Igual tú. No creas que es una apariencia o una careta de santidad o de perfección. No. No, al contrario. Jesús era igual, ya lo comentábamos. Jesús seguía siendo el mismo y amable y lindo y todo, pero conectado con el Espíritu Santo. Conectado ahí y caminando sobre eso. Y la gente lo seguía y la gente lo admiraba y la gente quería estar con él, porque algo tenía. Y después eso lo transmitió a sus discípulos y sus discípulos continuaron con eso, ¿ok? Entonces, yo te hago esta pregunta para reflexionar. ¿Qué debe hacer una persona para desarrollar todas las cualidades que constituyen el fruto del Espíritu? ¿Qué debemos hacer para mostrar el fruto del Espíritu? Debemos andar en el Espíritu. Llenarnos de lo espiritual, perdón. ¿Cómo se puede alcanzar? Hay muchos recursos. La oración, la alabanza, lectura bíblica, tanto de la Biblia como de... Hay literatura bíblica también con la guianza del Espíritu Santo. Estas clases, ir a la iglesia. Hay muchos recursos que nos ayudan a mantenernos en esa comunión, tener tiempos de intimidad con Dios, orar, todo esto. Recordemos que todo esto es posible porque la Biblia lo dice. Sí se puede. Solo hay que tener hábitos y disciplina para conservarlo y continuarlo. Porque Romanos 12:2, que es el versículo para recordar, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es así, no te conformes a las cosas del mundo, sé diferente con lo espiritual, viviendo en el espíritu. Sé diferente. Y tú puedes hacer muchas cosas, puedes ir a un parque de diversiones, a un balneario, subirte a los toboganes, puedes ir a un buen restaurante, disfrutar la comida, a un buen parque, puedes ir al teatro, al cine, hacer muchas cosas, pero cuidando lo que ves, cuidando lo que guardas en tu corazón, para que sea más lo espiritual que lo carnal, ¿ok? Entonces, espero que sea de bendición esta clase y que seas desafiado a vivir cada día más en el espíritu. Y déjame hacer una oración. Papi, aquí estamos en esta hora buscando tu rostro, orando. Te necesitamos, Dios.
te necesitamos. Habla a nuestros corazones. Ministranos, Padre, que esta clase nos lleve a vivir en el Espíritu, Señor. Que esto que aprendimos hoy nos desafíe a dejar lo carnal. Perdónanos, Señor, si le hemos hecho más caso a las cosas del mundo que a lo espiritual. Hoy queremos hacer ese compromiso y echarle más ganas, Padre, para buscar tu rostro, tu presencia, leer la Biblia, orar, edificarnos más, llenarnos más de lo espiritual. Papi, te necesitamos. Te adoramos y te amamos. Bendice a tu iglesia y a nuestros amigos que nos ven, Señor. Tu presencia sea con ellos y que tú nos lleves cada día a caminar más en lo espiritual, papi. Ten misericordia de nosotros, llévanos a más, bendice este tiempo y gracias por tu palabra, papi. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados, mis amigos. Les mando un fuerte abrazo. No dejen de conectarse, de escribirnos, de compartirlo, de ponernos el like, ¿verdad? Ah, ya por ahí tenía mi like, pero para la otra lo voy a sacar aquí. Para que podamos seguir transmitiendo esta palabra. Si es de bendición, compártela. Y bueno, échale ganas y caminemos en el Espíritu. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.